Bien, mis hermanos, tenemos algunos errores técnicos, ahí ya solucionamos el inconveniente. Una vez más, muy buenos días. Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad. Primeramente porque el Señor prometió estar con nosotros. Dijo Él mismo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y más importante, que nos permite el Señor aún compartir también de esta comunión. El recibir nuestros hermanos que vienen de lejos, como dice la Escritura, que es como un vaso de agua fría al alma sedienta. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Así es de que hoy contamos con el acompañamiento del pastor Daniel Lancheros, que viene de la ciudad de Bogotá. Luego entonces él va a estar predicando la palabra del Señor. Nuestro hermano Sergio Cerny, que viene de allí también de España, y nuestro hermano Hans, que viene de Holanda, y todos nosotros que venimos de aquí de Colombia y de Venezuela, estamos aquí reunidos y dándole gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad. Dice las Sagradas Escrituras para todos nosotros como su pueblo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Damos gracias al Señor por este su regalo y vamos a darnos de paso nosotros mismos la bienvenida en este día. Vamos a entonar el himno 635. Vamos a mirar la pantalla, vamos a estar cantando todos juntos. Bienvenidos. 635. Cantemos. Amados hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a adorarle hoy con alegría y con regocijo. Buenos días, hermanos. Hermanos, por favor me acompañan a sus Biblias en la lectura del Salmo capítulo 103, versículos del 19 al 22.
Salmo 103, versículos del 19 al 22. Me acompañan con la lectura de forma alternada. Dice la palabra del Señor en el Salmo, en el versículo 19. El Señor estableció los cielos, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía al Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer una corta reflexión sobre estos versículos, ¿no? Vemos como en el versículo 19, aquí el salmista nos habla, ¿no? de que Dios es quien domina todo, ¿no? Dios es el soberano del universo, es quien tiene el control de absolutamente todas las cosas en este mundo, ¿no? Y más allá de él, ¿no? También podemos ver en el versículo 20 y 21 cómo el salmista hace una descripción de los ángeles, ¿no? Que están allí acompañando al Señor en el cielo. Los describe como poderosos, ¿no? En fortaleza, ahora de que ellos son poderosos, de que son el ejército del Señor, ¿no? Son sus ministros, pero también menciona aquí cómo ellos, a pesar de tener estas características, también obedecen al Señor. Dice aquí, vosotros sus ángeles, que obedecéis a la voz de su precepto y que hacéis su voluntad, ¿no? Como menciona aquí que los ángeles obedecen al Señor y hacen su voluntad, ¿no? Y finalmente en el versículo 22, el salmista invita a toda la creación a bendecir al Señor, ¿no? A alabarlo, ¿no? Finalmente él también invita a su alma a alabar y adorar al Señor, que es lo que hemos venido en esta mañana. Sí, por eso pues podemos decir que, bueno, que el Señor, bendecimos al Señor porque Él nos bendijo primeramente, ¿cierto? Porque nos ha dado poder para vivir una vida abundante bajo su presencia. Por eso en esta mañana estamos aquí todos reunidos con el fin de adorar y alabar a nuestro gran y poderoso Señor. Entonces los invito, hermanos, a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Amado Señor, Padre bueno, Padre celestial, eterno eres, oh Dios, Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos. Bendito eres, oh Dios, tú que gobiernas, controlas y diriges absolutamente todo, Señor. Te damos gracias, oh Padre, por haber dispuesto en nuestros corazones el deseo de venir a este lugar a reunirnos, Señor, a alabar tu nombre, a adorarte, oh Padre amado, todos con un solo fin, oh Dios. De darte gracias, Señor, por permitirnos vivir una vida, Señor, abundante bajo tu presencia, oh Dios. Una vida, oh Dios, con un propósito, con un principio, oh Señor. Solo tú nos los has brindado, Padre. Te damos gracias en esta mañana, oh amantísimo Señor. Oramos por los hermanos que vienen en camino, Padre, para que tú los guardes, Padre, les permitas llegar aquí a este lugar, Señor, a adorar tu nombre. Oramos por los hermanos en la virtualidad, los que nos escuchan a través de las redes, Señor. Te damos gracias por la vida de cada una de las personas, oh Dios, que tú has puesto allí, Señor, a través de todos estos medios para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias también, oh Padre, por el pastor que hoy viene, Señor, a ser un instrumento tuyo, Padre, para traer tu palabra, Padre. Gracias te damos, maravilloso Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, seguimos adorando a nuestro Señor. Por favor, me acompañan en el libro de Amós, capítulo 5.
capítulo 5, versículos del 11 al 14. Entramos a nuestra confesión de pecados, ¿no? Ya sabemos que pues, es necesario en todo momento pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, pero también es necesario en esta reunión, ¿no? Para darle gracias por todos los beneficios que nos ha dado durante la semana, ¿no? Entonces los invito a, por favor, ubicarse en el capítulo 5, en los versículos del 11 al 14. Dice la palabra del Señor. Permítanme un momento. Hermana, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermano, bienvenido. Dice la palabra del Señor, hermanos, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no la habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así el Señor, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Amén. Entonces, como dice aquí el último versículo, ¿no? Así como decimos que el Señor está con nosotros, también debemos buscar hacer lo bueno y no lo malo. Entonces, hermanos, los invito a que nuevamente vamos a orar, a confesar nuestros pecados en el día de hoy. Cerremos nuestros ojos. Padre, Señor, todopoderoso y misericordioso, bendito eres, oh Señor. Te damos gracias por este espacio, este tiempo, oh Dios, en el cual nos permite, Señor, unirnos a una sola voz, Padre, para confesar nuestros pecados, oh Dios, ante tu presencia, Señor. Nosotros nos hemos alejado de tus caminos, Padre, en algún momento, como ovejas perdidas. Hemos vagado, Señor, fuera de tus senderos. Hemos seguido desordenadamente en algún momento nuestros planes, nuestros deseos de nuestro corazón, Señor. Hemos quebrantado tus mandamientos, Padre amado. Y te pedimos, Señor, que tengas piedad de nosotros. Que nos perdones, oh Padre amado. Que limpies nuestro corazón, limpies nuestras almas, Señor. Que la restaures, oh Padre amado. Cada uno de nosotros en su corazón sabe lo que ha hecho ante el Señor, que al Señor no le agrada. Y el Señor conoce perfectamente cada uno de nuestros malos caminos. Te pedimos, Padre, que tenga misericordia, que te apiades de nosotros, Padre. Que nos limpies, oh Señor, que nos ayudes a vivir de una manera recta, Señor, de una manera justa y piadosa, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre, oh Dios. Ayúdanos, oh Señor, a vivir de manera recta ante tus ojos, Padre. Muchas gracias, oh amado Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a seguir orando a nuestro Dios. Vamos a alabarlo con los cánticos, con los himnos. Vamos a adorarlo con el himno 312. Jesucristo, ven sin piedad, entre
hermanos, seguimos alabando al Señor, adorándolo, con el himno 32. Seguimos dándole la bienvenida a los hermanos que siguen llegando. Bienvenido, hermano. Grande nuestro Señor. Hermanos, los invito a que me acompañen a la lectura paralela en sus Biblias, por favor. Ubicamos el libro de Levítico, capítulo 1, y vamos a leer hasta el versículo
13, del 1 al 13, me acompañan en la lectura, por favor. Lo leemos de manera alternada. Levíticos, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Amén, dice la palabra del Señor. Llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor, de ganado vacuno o de burro, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y descollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Amén. Ahora, hermanos, tenemos otra lectura adicional. Por favor, se ubican en el libro de Lucas, capítulo 23 de Lucas, versículos del 6 al 12. Dice la palabra del Señor, del 6 al 12. Capítulo 23. Dice la palabra del Señor: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle, hacerle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Amén. Hermanos, a continuación invito al pastor Daniel con el sermón. Gracias, José.
Gracias, mi amor. Buenos días. A algunos conocidos ya de hace mucho tiempo, otros que conozco hasta ahora. Ahí es muy grato ver la iglesia aquí en Monte de Sión, en Villa del Rosario, de una manera tan especial. Yo le comentaba algo a mi amigo Pastor Jorge hace tiempo. Nos pedían a los pastores que teníamos que predicar 1 hora y media. No, yo no voy a predicar 1 hora y media. Más o menos 30-35 minutos. Pero vamos a hacer algo, porque yo sé que estos climas son fuertes. Vamos a saludarnos, 1 minuto. Vamos a romper filas, vamos a saludarnos, tiramos, que brote un poco la sangre. Y porque de pronto se adormecen un poquito. Vamos a saludarnos. El pastor Hans de la iglesia de Holanda está allá atrás. Sergio se encuentra por aquí, de Barcelona. Podemos saludarlo también. Muy bien. Eso nos ayuda a despejarnos un poco. Alex. Eso, muy bien. Muy bien, vamos a tomar asiento y sí, de lejanas tierras vienen hermanos a hacer de refrigerio. Y en estos climas sé que es un refrigerio, que es tener agua. Pero las escrituras son la fuente de el refrigerio que necesita el ser humano. Y en las lecturas vemos lo importante que es para Dios, para nuestro Señor y Padre, que su iglesia se reúna, porque es la manifestación de su reino. Cuando nuestro Señor Jesucristo, antes Juan el Bautista y posteriormente los apóstoles, dijeron, he aquí el reino de los cielos está entre ustedes o se ha acercado, se refería a una presencia del reino más visible, más fuerte, mucho más reveladora. Los profetas lo revelan y al mismo tiempo también nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles posteriormente van a hablar de ese reino. Pero en las lecturas últimas, tanto la de Levítico como la del Evangelio según Lucas, vamos a darnos cuenta de algo. En la ley que leímos en Levítico, y no solamente lo encontramos en Levítico, podemos encontrarlo también en el libro del Éxodo. El sacerdote o los sacerdotes tenían que revisar al animal que iba a ser ofrecido. ¿Y cómo tenía que ser ese animal? Perfecto, sin mancha, dice las Escrituras, que no tuviera defecto. Pero qué interesante, pero como si fuéramos a un mercado de animales. Muy niño mi papá me llevaba a negociar algo de ganado y me mostraba algunas cosas. Y ustedes yo creo que también saben cómo es, que se ofrece un toro, se ofrece una vaca, se ofrecen ovejas. Y siempre el propietario, el que lo está vendiendo, dice que es el mejor animal. Que es la vaca que más leche da, que es el toro más fuerte, que es el buey que no se cansa, que es la oveja que tiene muchos borregos. Siempre el vendedor dice eso. Y en el regateo, entonces el comprador dice, bueno, es lo que usted dice, pero eso hay que probarlo. Para la visión humana, para nuestro juicio humano, si tuviéramos un animal, sería el mejor. No solamente hablo de ese tipo de mercado, hablemos de mascotas, hablemos de los perritos, los gatos, que en los últimos años es de tanta moda esto. Es lo mejor. No, mi gatico es tan independiente, no hace nada, solo come y duerme. Y maulla, claro.
y pues por ahí se come uno que otro ratones. Es tan excelente. Pero resulta que cuando tenemos que valorar el punto bajo un juicio diferente al nuestro, quien valora eso es Dios mismo, y por eso puso sacerdotes en la antigüedad para que observaran que el animal ofrecido era perfecto. Bueno, casi perfecto. Es más, si a ustedes les dijeran que tienen que ofrecer, regalar 2 ovejas, ustedes cada uno tiene ovejas, y tiene una oveja de hace 10 años, y tiene una ovejita de 1 año, ¿cuál ofrecen? Tienen que regalarlo. ¿Cuál ofrecería? La más viejita. ¿Por qué? Porque ya ha vivido y ya pronto se va. Está desgastada. Esa es nuestra visión humana de ofrecer. Si Dios no pone sobre nosotros su criterio, nosotros lo que ofrecemos sería, voy a decirlo de esta forma, lo peor, las limosnas, los sobrados. El tiempo que me sobra, voy a ver si voy a la iglesia, como si le hicieran favores al pastor, a la iglesia o a Dios. Voy a ver si leo la Biblia, si me queda tiempo, trabajo tanto. Y bueno, vengo de una ciudad que se trabaja mucho. No niego que aquí también. Pero siempre la excusa del ser humano es ofrecer lo que Dios ni siquiera voltea a mirar con agrado. Problema de Caín, por el cual fue juzgado Dios. Dios juzgó a Caín. No le dio lo mejor. ¿Y por qué todo este marco? Porque eso que los sacerdotes hacían de revisar un sacrificio, un animal ofrecido para perdón de pecados, técnicamente se llama expiación de pecados, viene a tipificar o viene a señalar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el cordero, puede ser el cordero pascual o el cordero por ofrendas, tenía que tipificar el sacrificio perfecto de nuestro Señor. Pero surge la pregunta, si en la antigüedad de la ley los sacerdotes y el sumo sacerdote era el que revisaba y obviamente ofrecía el sacrificio, y si el Señor mismo se atribuye que Él es el Cordero de Dios, inclusive Juan el Bautista lo clasifica así, he aquí el Cordero de Dios, dice Juan. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién revisó que Jesucristo era el Cordero perfecto? Es una pregunta de esas que surgen de la nada, como si nevara aquí en Villa del Rosario, de la nada. Pero es necesario hacerlo. Hacer esa pregunta. Porque todo lo que pasaba en la antigüedad se trasladaba de manera perfecta en el Evangelio. De manera perfecta. Entonces, ¿quién revisó al Señor? Primero, lo revisaron los sacerdotes corruptos de ese tiempo, Caifás y Anás. No eran santos, no eran justos, pero eran los sacerdotes. Y ambos dijeron, aunque este hombre aparentemente no muestra nada, es necesario que muera. Sobre todo Caifás lo dijo así. Que muera un hombre y no toda una nación, que muera. Lo revisó también Pilato, porque en cierta manera
no podían tomar decisiones, sobre todo de quitarle la vida a alguien si no pasaba por el filtro del gobierno de turno, el gobierno del Imperio Romano. Y Poncio Pilato representaba ese gobierno. ¿Y qué dijo Pilato? Este hombre no tiene delito. Este hombre, ¿por qué lo han traído? Es decir, lo revisa los sacerdotes, lo revisa el concilio, se me pasaba esa parte, es decir, saduceos, fariseos, lo revisan y tienen que usar testigos falsos para acusarlo. Hasta ahora el Cordero de Dios no tiene ningún delito y está pasando la prueba de perfección. El Cordero de Dios pasa por los jueces corruptos y dicen, pues no tiene nada, pero hay que matarlo, es necesario. El concilio o Sanedrín dicen, bueno, inventémosle algo, traigamos espías o testigos falsos. Y lo acusan injustamente. Pilato lo revisa y dice, pues este hombre no tiene delito. O sea, está pasando las pruebas como si fuera la forma de revisión sacerdotal levítica o la revisión sacerdotal de los hijos de Aarón. Lo está haciendo el concilio, los sacerdotes, Pilato, y ninguno de esos estamentos de jueces son santos ni justos, son corruptos. Porque ¿quién puede revisar al Cordero de Dios? Ningún ser humano. Pero así lo quiso el propósito de Dios. Hasta cuando llega a Herodes. Un hombre malo, sanguinario, un hombre de unos alcances morales complicadísimos, un gran arquitecto, sí, pero ese Herodes que se menciona aquí, hijo del gran Herodes el Grande, ya había muerto, dice lo siguiente, versículo 6, capítulo 23. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Pilato, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Herodes, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Entonces noten este juez. Este juez se llama Herodes. No voy a detenerme mucho en su personalidad, pero es el colmo del juez. Es, por decirlo de alguna forma, que un cocodrilo juzgue a un venado. Es una fiera. Y lo que hace en términos humanos es juguetear con la presa. Herodes no tenía un juicio sano. Y el versículo 8 lo demuestra porque lo que él había oído primero de Juan el Bautista, que le manda a decapitar, y posteriormente de Jesús, nuestro Señor, es que hacía muchas señales. Entonces, el tema es, ¿qué esperaba Herodes que hiciera Jesús? Una señal. ¿Cómo cuáles? ¿Qué señales hizo nuestro Señor? Sanar enfermos. Caminar sobre las aguas, ¿cierto? Sobre el mar. Multiplicar, ¿cierto? Los alimentos, los peces y los panes.
Había una muy reciente, la que sucedió en Betania. Dar vista a los ciegos y levantar a Lázaro de entre los muertos. Y entonces Herodes le dice: ¿cómo me alegra tenerte aquí, Jesús, frente a mí? Hace rato que quería que estuviéramos. Si existiera una revista de farándula, Herodes sería la portada. No conozco revistas de farándula actualmente. En mi época se llamaba Jet Set, no sé, algo así. Vea, bueno, tú sabes más. Eso era Herodes, un showman. Y le dice: Jesús, olvídate de ese juicio, podemos arreglarlo. Quiero señales. Me han dicho que tú haces señales por donde vas. Y tengo gran expectativa de que tú me hagas una señal. Soy el rey Herodes. Y tienes que acatarme. Tienes que obedecerme. En otras palabras, un rey así chiquitico, pidiéndole al rey de reyes y señor de señores que le diera o le mostrara señales. Y le hacía muchas preguntas, pero el Señor no las respondió. ¿Y qué sucede cuando a una persona no se le cumplen los deseos? ¿Qué suele suceder con una persona vanidosa, egoísta, vanagloriosa, altanero, arrogante? Si una persona, a ese tipo de personas no se le cumple el deseo, ¿qué sucede? Se enfurece, se pone bravo. Dice: Pilato me está haciendo perder el tiempo, ¿para qué me trae a este hombre aquí? Pero detengámonos un momento ahí, porque ese proceso de examinación del Cordero también estaba Herodes. Miren, ya a este punto el propósito del Señor en el padecimiento se estaba cumpliendo cada vez más. Pero preguntémonos algo. ¿Tú qué buscas de Jesús? Porque si hay una señal que el mismo Señor Jesucristo dijo que iba a hacer. ¿La recuerdan? La señal del profeta Jonás. Resucitar al tercer día. Esa no es una señal. Es la señal. ¿Me la cogieron? No es una señal. Es la señal. Multiplicar los alimentos, resucitar a Lázaro, caminar sobre las aguas, sanar enfermos, liberar a las personas del azote de los demonios. Lo que hacía era confirmar quién era Él, el Hijo de Dios. Pero la señal, el sello, era la resurrección. Entonces, Herodes le pide señales mágicas, lo pongo en comillas, y el Señor se queda en silencio porque sabe que la señal será la resurrección. Y vuelvo y pregunto, ¿tú qué buscas del Señor? Buscamos ilícitamente, y el Señor nos lo pide, que oremos. Buscamos al Señor para que tengamos de pronto un mejor trabajo. De pronto una mejor forma de llevar una enfermedad, ¿cierto? O Señor, quítame esta enfermedad, o ayúdame a vivir con esta enfermedad. Buscamos, por ejemplo, que las relaciones que se han roto, relaciones interpersonales, Señor, ayúdame a reconciliarlas. Buscamos ese tipo de cosas que son muy humanas. De pronto tú llegaste hoy a la capilla
con alguna carga de la semana. De pronto estás pensando en este momento, y no es que yo lea mentes, ¿cómo me va a salir el negocio esta semana? Un negocio, una inversión. O cómo tengo que responderle a mi jefe. O de dónde consigo dinero para pagar un préstamo que tengo que pagar la cuota esta semana. O qué hago si veo que no hay comida en esta semana. Eso es lícito pedirlo. Pero ¿saben una cosa? Para eso no se viene a la iglesia. Ni se pertenece a la iglesia por eso. Yo recuerdo, había una vecina, yo era muy joven, muy jovencito. Tal vez la edad de Alexander, 17, 18 años. Y yo ya pertenecía a la iglesia, pertenecía a la sociedad de jóvenes. Y la vecina, una vecina me dijo, oye, yo noto que tú vas con una Biblia. ¿Tú ahora vas a la iglesia evangélica, como se decía en ese tiempo? Y sí, pertenezco a una iglesia. ¿Y allá hay niñas bonitas? ¿Allá hay niñas lindas? Bueno, sí, claro. Es para decirle a mi hijo que vaya a la iglesia para que se consiga una niña linda de la iglesia. Por hacer reír a algunos, no sé si esa fue la estrategia. Pero tampoco para eso se va a la iglesia. Ni a buscar marido ni mujer. En serio. Gracias, me gusta eso. Hace rato no lo escuchaba. Amén. Así es. Creo que a nosotros los presbiterianos nos falta un poquito de ese swing también. Amén, así es. No se va por esas señales. Aunque si el Señor quiere, es una misericordia. Porque si no quiere, hay un propósito más alto. Que el Cordero de Dios, que fue revisado y asesinado en una cruz, murió por mí. Por encima de cualquier aspecto personal y humano, eso es lo que cubre mi vida. Puede que no tenga para pagar la cuota esta semana de algo, pero soy hijo de Dios, porque Cristo murió por mí. Puede que no tenga yo todas las expectativas de la vida cubiertas, pero Cristo murió por mí y eso es suficiente, porque tengo a quien contarle las cosas. Filipenses dice que no nos carguemos demasiado, sino que nos acerquemos a depositar las cargas en oración y ruego. Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Lo que estoy intentando transmitir es: el mensaje del reino de los cielos supera cualquier aspecto, cualquiera, hermanos. En cualquier latitud, en Holanda, en España, en Bogotá, en Villa del Rosario. Cosa que demuestra algo: que la gran comisión sí se está cumpliendo. Aquí estamos celebrando todos al mismo Cristo, al mismo reino, en una lengua, la de la Biblia, que es la lengua del reino de los cielos. Eso es algo fascinante. No necesitamos señales extras, aunque si quiere darlas, allá el Señor en su voluntad agradable y perfecta. Pero si no, no va a rebajar el amor que tenemos para el Señor, que Él puso en nuestro corazón. Terminando, entonces, dice Herodes, versículo 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y se burló, le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, es decir, voy a decirlo de esta forma, como disfrazado.
y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, dos enemigos se hicieron amigos, Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Con esto concluyo. Quienes revisaron si el cordero era perfecto eran los mismos enemigos. Y se hacen amigos, los mismos enemigos, cuando hay un enemigo en común, Jesucristo. Pero por otro lado, cuando a ustedes les digan algo con respecto a su fe, no se enreden en cosas humanas. Muestren a Cristo. Porque eso es lo que hace que una persona pueda tener la conciencia de pecado y se arrepienta en Cristo, como ustedes y yo la tuvimos y la seguimos teniendo. José Alain hizo una oración de confesión de pecados, dirigiendo el culto. Que no sea un punto más en la liturgia, sino que sea realmente un sentimiento genuino, no del culto solamente, sino de su devoción personal. No se enojen con el reino, no se enojen con Dios, no se enojen con Cristo, si no les da lo que quiere. Porque aún la vida nuestra, el abrir los ojos, el respirar este aire, ya de por sí es una bendición. Porque no la merecemos. Vivimos de misericordia en misericordia. Y el Señor lo ha dicho. Mis misericordias son nuevas cada mañana. Cada amanecer vivimos de misericordia. Ustedes pueden prender las noticias y se pueden dar cuenta que en otras partes del mundo o aquí mismo en Colombia, muchas personas dormían y no amanecieron. O porque llegó la muerte natural o la muerte violenta. Un terremoto o lo que fuera. Solo pregúntense, ¿y se fue con Cristo o sin Cristo? Ahora el tema es para ti. ¿Tienes a Cristo en tu vida o no? Que sea un amén genuino, no de labios, sino del alma. Porque eso quiere decir que pase lo que pase, no va a permitir Dios que te separes del amor de Él, ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho ni lo profundo, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor los bendiga, hermanos. Oremos. Señor y Padre, gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra y nos has permitido, Señor, celebrar. Gracias por la iglesia aquí en Villa del Rosario y los patios, por la obra que haces por medio de Jorge, tu siervo, sus líderes. Gracias, Señor, por el pueblo tuyo, la congregación de los santos, que tú, Señor, mismo los has hecho santos por tu obra, por tu sangre. Gracias por permitirnos proclamar tu nombre una vez más, porque eso es lo que trae vida. Y la señal tuya es que venciste la muerte que era para nosotros en la tumba. La tumba quedó vacía. Tú resucitaste. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor. Gracias, mi hermano. Muy bien, amados hermanos. Tuvimos el privilegio de escuchar la aplicación del Cordero presentado en el Antiguo Testamento, del ofrecimiento. ¿Imperfecto? Sí, pero simplemente era el anuncio
del sacrificio perfecto que se daría a través de Cristo nuestro Señor. Allí lo vemos, al sacerdote ofreciendo, presentando aquel sacrificio. Vemos a Cristo presentándose a sí mismo como nuestro sacrificio, para darnos a nosotros vida en abundancia. Hoy entonces vamos a ver esa misma aplicación en la celebración de la cena. El Señor convoca a su pueblo a que recordemos que alguien pagó por nuestros pecados y a que estemos anunciando que pronto volverá por su iglesia, pero que todos los días debe ser el alimento espiritual que necesita nuestra alma para el fortalecimiento de nuestro trasegar por este camino que es nuestra vida. Y hoy es un momento importante porque no solamente la palabra de Dios nos ha alimentado espiritualmente, sino que podemos alimentarnos físicamente, recordando que Cristo para nosotros es nuestro alimento, ofrecido en el Antiguo Testamento como la Pascua, que recordaron allí los antiguos. Voy a leer para ustedes el capítulo 12 del Éxodo. Si ustedes desean ubicarse por allí, estamos en el Éxodo, en el capítulo 12. El pastor Daniel refería precisamente este momento. Y era cuando el Señor estaba frente de aquellas autoridades. Ahora vamos a ver en Éxodo, allí en el capítulo 12, a partir del verso 21, como sigue. Voy a leer en favor de todos ustedes. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿y qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Amén. Vemos esta misma aplicación en el Antiguo Testamento. Ya dije, el pastor Daniel lo refería clara y exactamente. Y es como entonces encontramos nosotros el Señor enviando a Moisés, dándole una orden que convocara al pueblo. Que convocara al pueblo porque ellos necesitaban de una u otra manera estar en primer lugar encerrados, confiados en el Señor de que no pasaría la destrucción por allí. En segundo lugar, que el Señor sería quien les daría a ellos una protección y una provisión el tiempo que tuviesen que estar allí. Pero eso obviamente tenía que ser observado con algunas otras cosas. Dice la Escritura entonces que ellos tenían que comer panes sin levadura, pero que también tenían que comerlo con hierbas amargas. Ahora, lo más importante aquí es que ni los panes sin levadura ni tampoco las hierbas amargas eran el símbolo de protección y provisión para el pueblo. No, el símbolo de protección para el pueblo era el cordero. Recordemos que cuando pasó el Señor por allí, lo que miró fue la sangre del cordero pascual que había sido sacrificado. Así es de que en el Nuevo Testamento encontramos nosotros por allí el Señor hablando acerca de este mismo principio. Dice entonces el Señor, hablando a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y entonces los discípulos, cuando escucharon al Señor hablando así, dijeron: el Señor dice esto porque no trajimos pan.
El Señor dice, no es de eso lo que estoy hablando. De lo que tienen que guardarse precisamente es de la falsa enseñanza y de la mala aplicación de la palabra. Era esto de lo que tenía que guardarse, lo que el Señor estaba transmitiendo allí. Y esto obviamente quien lo estaba diciendo era precisamente el mismo Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Ya Juan el Bautista lo había anunciado. Los panes sin levadura en el Antiguo Testamento simplemente simbolizaban un pan de aflicción. Ya dije, el problema no era la levadura. El problema precisamente era que ellos tenían que hacerlo allí en plena obediencia al Señor. Este pan les iba a recordar la aflicción. Aflicciones de las cuales el Señor ya se encargó por nosotros. Recordemos que ya no hacemos ningún sacrificio, ya el sacrificio fue hecho completo por todos nosotros. Ya no estamos recordando esa aflicción, el Señor pagó por nosotros toda clase de aflicciones. Ahora, en este caso el apóstol Pablo nos llama a nosotros por allí en 1 Corintios capítulo 5, eso es lo que dice. Verso 7 en adelante. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén. Ya el Cordero Pascual fue sacrificado. Y el Señor no les está diciendo acerca de ninguna clase de levadura, hablando literalmente. Está hablando era de las cosas que había en el corazón. El pastor lo decía hace un momento. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Con la sinceridad, con la verdad, reconocemos su señorío sobre nosotros. ¿Realmente nos hemos acercado dependiendo totalmente de la gracia del Señor? ¿Es Él quien guía nuestros pasos? ¿Su palabra mora en abundancia en nuestros corazones? ¿Buscamos sinceramente obedecerle? ¿Deseamos hacer su voluntad? Y es lo que está transmitiendo el apóstol Pablo. Y es importante, vuelvo y repito, en primer lugar porque las aflicciones el Señor las pagó por nosotros. En segundo lugar nos convoca a que recordemos constantemente su gracia y que busquemos siempre en Él una obediencia a su voluntad. ¿Está dispuesto el Señor? Dice la Escritura, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue, no será, no es, dice ya fue sacrificada por nosotros. El sacrificio fue hecho completo y lo que recordamos nosotros es lo completo de lo perfecto. Y estamos ahora como pueblo de Dios simplemente anunciándole al mundo sus pecados y los míos fueron perdonados no por nuestra propia justificación, tampoco por nuestras buenas obras aparentemente. Esto simplemente fue dado precisamente por aquel que sin tener deuda alguna la pagó por nosotros, pagó nuestra deuda. Y ahora nos da a nosotros el privilegio de acercarnos. ¿Para qué? Para ser alimentados físicamente a través de los símbolos que tenemos, pero para ser también alimentados espiritualmente a través de su gracia. Es la sinceridad con la cual el Señor ahora nos convoca a todos nosotros. Amada iglesia, tenemos apertura para acercarnos a la mesa. Hagámoslo con plena conciencia. Reconozcamos el trabajo de Cristo en su aflicción por nosotros. Al mismo tiempo también recordemos siempre que nuestra estadía allí en la eternidad depende solamente de su gracia, que fue mostrada allí en la cruz del Calvario. Hoy tenemos el privilegio una vez más de ser alimentados por su gracia infinita. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Quiero darte las gracias por esta oportunidad, por este tiempo, por el regalo que nos das de vida eterna y por la oportunidad, Señor, de anunciar una vez más que tú regresarás pronto por tu iglesia. Gracias, Señor, porque toda vez que el Evangelio se predica, se está anunciando al mundo que tú volverás por tu pueblo, que nos convocas a un arrepentimiento genuino, a una obediencia plena a ti, Señor.
Y gracias por capacitarnos para ello. Te pedimos, Señor, que preparen nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. No permita, Señor, que aquellas cosas del pasado tomen control de nuestros corazones, mas ayúdanos a ser libres en ti, reconociendo, Señor, que tú apartaste de nosotros el pecado como se aparta el oriente del occidente, y que en ti tenemos tu gracia, la capacidad para poder obedecerte, Señor, y seguir avanzando, Señor, mientras estemos en esta tierra. Cuida, Señor, de nuestros pasos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Permite que con todo ello, Señor, vivamos para glorificar y engrandecer tu santo y poderoso nombre. Apártanos del mal, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a reconocer, a examinarnos plenamente a nosotros mismos. Ayúdanos siempre a tener en cuenta, Señor, la perfección de tu sacrificio. Como decía el pastor Daniel, acerquémonos confiadamente, sin temor, pero hagámoslo con sinceridad, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes. Y obra de manera especial, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos que santifiques estos elementos que han sido cuidadosamente preparados, que sean de provecho, Señor, para cada uno de nosotros. Pero permite también que esto nos lleve a reflexionar, Señor, en tu gracia, pero también en tus demandas, Señor, hacia nosotros. Encomendamos este tiempo en tus manos y glorificamos y engrandecemos tu santo y poderoso nombre. Muchas gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén.